Buenas noches. Buenas noches, doctor. Son las 8:30, quedamos las 8:30. ¿Podemos empezar? Creo que hay poca gente. Sí, doctor, ya se están uniendo, pero sí que puede ir empezando. Creo que sí, para avanzar empezaremos. ¿Ya? Son dos clases más o menos larguitas. Muy bien. Bueno, con los que están entonces, buenas noches. Vamos a hacer dos clases el día de hoy. Una que es sobre lesiones traumáticas más frecuentes de rodilla y la otra sobre infecciones óseas y articulares. Bueno, siempre empezamos con un repaso anatómico. Ya saben que la rodilla es una articulación de las más grandes del organismo. Está formado por el fémur distal y la tibia proximal. Pero además hay un hueso hacia adelante, que es el samoideo más grande, que es la rótula. La articulación entre estos dos huesos, el fémur y la tibia, hace un movimiento de flexo-extensión principalmente. Están recubiertos ambos por cartílago en la superficie articular y hay una serie de ligamentos importantes que dan estabilidad pasiva a esta articulación. Sabemos que es una cavidad que está recubierta por dentro por la membrana sinovial y la membrana sinovial es la que produce el líquido sinovial para lubricar el movimiento de estas dos superficies articulares. Le dijimos que hay tres compartimentos. Entre el fémur y la tibia hay dos. Un compartimento femorotibial medial, un compartimento femorotibial lateral, y también entre la rótula y el fémur se desliza la rótula sobre el fémur. A eso se denomina el compartimento patelofemoral. La patela forma parte del aparato extensor de la rodilla. Entre las dos superficies, entre el fémur y la tibia, se encuentran unos elementos fibrocartilaginosos, que son los meniscos. Son unas estructuras semicirculares que van a dar mayor comodidad para el movimiento y amortiguación entre el fémur y la tibia. Estas, mirándolo de costado, como se ve en el lado derecho, tiene una irrigación solamente en la parte que está pegada a la cápsula articular. Más o menos el 30 al 50% lateral de los meniscos está irrigado. El resto es avascular y aneural. Es decir, si se rompe a nivel de la parte central, no va a tener dolor y no va a sangrar tampoco, y por ende tampoco va a cicatrizar. Ya dijimos que es una parte, la rótula del aparato extensor de la rodilla. El aparato extensor de la rodilla está formado por tuberosidad anterior de la tibia, tendón rotuliano, la rótula, tendón del cuádriceps y el músculo cuádriceps con sus 4 porciones. Ellos lo que hacen, como su nombre lo indica, es extender la rodilla. Además, alrededor de la rodilla hay una serie de tendones y músculos que permiten un buen movimiento a nivel de esta articulación y la hace también estable. Acuérdense que en la parte interna se encuentran los músculos con sus tendones de la pata de ganso. Es frecuente que se presente a veces, en estos casos, inflamación a este nivel, presentando una bursa. Se presenta una bursitis a nivel de la pata de ganso, que hay que examinar y siempre hay que tenerlo en cuenta. Dijimos que hay ligamentos laterales importantes, ligamento lateral interno, lateral externo, pero también hay unos ligamentos cruzados. Estos ligamentos cruzados permiten el movimiento que se haga estable, que no, la tibia que no se vaya hacia adelante o hacia atrás. Vemos aquí cómo los ligamentos cruzados permiten un movimiento del fémur sobre la tibia sin que la tibia se vaya o el fémur se vaya hacia adelante o hacia atrás. Esa es la función de los ligamentos cruzados. Y los ligamentos laterales lo que evitan es de que haya un movimiento lateral, es decir, bostezos, bostezo interno o externo, es decir, no se abre lateralmente por
si están indemnes estos ligamentos laterales interno y externo. Entonces, decíamos que la rodilla pues tiene una movilidad principalmente en flexión y extensión. Puede tener leves movimientos de rotación interna y rotación externa, un poco de varo y valgo, pero son movimientos en realidad mínimos. La principal función de la rodilla es la flexión y extensión. Para que esta rodilla, como ustedes saben, la parte ósea está superpuesta, prácticamente el fémur está superpuesto sobre la tibia y tienen que haber estabilizadores para que la tibia o el fémur no se desplacen hacia los lados o hacia adelante o hacia atrás. Estos estabilizadores son pasivos y activos. Los estabilizadores pasivos son los ligamentos colaterales, ligamentos cruzados, meniscos y la cápsula articular. Estos dan estabilidad pasiva a la articulación. Y hay otros estabilizadores activos, generalmente son los músculos, ¿no? El aparato extensor de la rodilla, los músculos posteriores de la corva y los músculos laterales y mediales. Todos ellos van a dar estabilidad a la rodilla. O sea, mientras más está desarrollada la musculatura alrededor de la rodilla, va a ser más estable también esta articulación. En el interrogatorio es importante tomar en cuenta el tiempo de enfermedad, la forma de inicio. Fíjense cómo tiene esta caída el jugador con una apertura en valgo de la rodilla, lo que ocasiona pues una lesión ligamentaria. Si es que el trauma es directo o indirecto, si es que hay dolor al reposo o en la actividad, si es que hay aumento de volumen o no, si es que hay crujido articular, es decir, ese sonidito que a veces se siente con el movimiento de flexión y extensión de la rodilla. Si es que hay falseo, si es que el paciente al caminar siente que se le va su rodilla, o cuando está caminando de repente se le traba, se le bloquea la rodilla. Debemos averiguar entonces todos estos antecedentes para poder dirigir nuestro diagnóstico. Luego de que hemos hecho una buena anamnesis, pues tenemos que hacer un buen examen físico también. Y de acuerdo a nuestra anatomía topográfica, sabemos que por encima de la rótula está el tendón del cuádriceps, por debajo de la rótula está el tendón rotuliano, la tuberosidad anterior de la tibia, por dentro, hacia la parte interna, está el tendón de la pata de ganso. Entonces, todo esto debemos conocer para examinar, palpar estas regiones y poder determinar dónde se encuentra el dolor, dónde está localizado el dolor y orientarnos para el diagnóstico. Entonces tenemos que hacer una buena inspección y una buena palpación. Debemos examinar si es que hay equimosis, como acá, por ejemplo, aumento de volumen a nivel de la rodilla. El signo del témpano es importante si nosotros examinamos y presionamos la rótula. Si es que está lleno de líquido, hay mucha cantidad de líquido, al presionar con el pulgar, vamos a encontrar que la rótula se desplaza hacia el fondo y choca con el fémur. Lo soltamos y retorna nuevamente porque hay gran cantidad de líquido. Normalmente no sucede eso. Este es el signo del témpano positivo, que nos indica que hay una cantidad de líquido interarticular aumentada. Bostezo interno y bostezo externo para determinar si es que hay una lesión de los ligamentos colaterales interno o externo respectivamente. Si nosotros hacemos este tipo de movimiento tratando de abrir la rodilla, vamos a encontrar que si es que hay una lesión del ligamento lateral interno, el bostezo interno va a ser positivo. Y con el ligamento lateral externo de igual forma. Ya tenemos un paciente cómo se le examina y se viene fácilmente haciendo un bostezo interno positivo. Si queremos examinar los ligamentos cruzados, tenemos que examinar mediante el signo del cajón. Se hace de esta forma, se sienta y se apoya a nivel del pie, tratando en la rodilla con 90 grados de flexión, tratando de traccionar, como jalando el cajón de una gaveta. Si se viene hacia adelante, quiere decir que es cajón anterior positivo, lo que nos indicará una lesión del ligamento cruzado anterior. Y si lo empujamos y se va para atrás la tibia, entonces será un cajón posterior positivo, es decir, que hay una lesión del ligamento cruzado posterior.
A veces cuando recién se presenta el problema, el traumatismo, hay mucho dolor. Va a haber hemartrosis, va a haber témpano positivo, y entonces el paciente va a tener dificultad para doblar la rodilla hasta 90 grados. En esos casos se hace el signo de Lachman, se busca el signo de Lachman, que es a 30 grados de flexión de la rodilla. Agarramos con una mano el muslo y con la otra la pierna y tratamos de tirar hacia adelante y hacia atrás con la mano que estamos agarrando la pierna. Mantenemos firme el muslo y hacemos que la tibia se vaya hacia adelante y hacia atrás. Si es que no hay lesión de los ligamentos cruzados, se mantendrá estable. Pero si es que hay lesión del ligamento cruzado anterior o cruzado posterior, se vendrá fácilmente hacia adelante o hacia atrás, respectivamente. Acá tenemos el cajón anterior que es positivo, y el signo de Lachman a 30 grados de flexión. Entonces hay una inestabilidad bastante marcada. Eh, Estos exámenes son importantes y también para ver si es que hay lesión meniscal. Hacemos algunas pruebas. Hay varias pruebas en realidad. Les voy a mencionar una o dos nada más. La prueba de McMurray, que es en pacientes de cúbito dorsal, eh, flexiona la rodilla y nosotros agarramos con una mano la rodilla y presionamos con el pulgar hacia la interlínea articular externa y con el dedo índice hacia la línea articular interna. Entonces hacemos movimientos con la otra mano de rotación interna o externa del pie, hacemos movimientos de flexo-extensión y al tocar, al palpar, al presionar a nivel de la interlínea articular, nos va a reproducir dolor. Entonces, dependiendo de lo que nosotros toquemos, si nos dice que hay dolor con estos movimientos en la interlínea articular externa, es probable que haya lesión meniscal externa, del menisco externo, o al revés en el lado interno. En cuanto a los exámenes auxiliares, la radiografía siempre se debe de solicitar. Cuando hay un traumatismo es probable que haya fracturas y nos va a ayudar a descartar esto la radiografía, que es un examen muy simple y barato. A veces no se encuentra nada en la radiografía y el paciente presenta sintomatología muy marcada. En esos casos es conveniente tomar algunas veces resonancia magnética. Ustedes saben que la resonancia magnética no solamente se ve huesos, sino también se ven las estructuras radiolúcidas, es decir, por ejemplo, los ligamentos, el cartílago articular, los meniscos, la membrana sinovial. Entonces, todo esto podemos distinguirlo más fácilmente con la resonancia magnética, que es en realidad el examen más frecuente que se toma para descartar lesiones intraarticulares. La tomografía, cuando hay fracturas, podemos solicitar una tomografía para poder determinar mucho mejor la parte ósea. La gamografía en algunos casos, por ejemplo, en tumoraciones o en procesos inflamatorios o infecciosos, la gamografía nos da muy buenas señales de hipercaptación. La neumortografía y la ortografía ya han dejado de usarse. eh, en algunos sitios todavía se usan donde no hay resonancia, pero actualmente ya casi como en todas las ciudades existe resonancia, entonces ya se han dejado de usar la neumoartografía, que era inyectar aire dentro de la articulación y tomar una radiografía. Entonces se dibujaban las estructuras por medio del aire que es inyectado. O la ortografía con una sustancia de contraste inyectada dentro de la articulación. La resonancia pues nos da imágenes muy claras respecto sobre todo a las lesiones ligamentarias. Acá vemos, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, que se ven muy bien. Se ve también el cartílago articular, la membrana sinovial, se ve la parte articular revestida de cartílago de la rótula, etc. Los meniscos de igual forma también se ven claramente en una resonancia. Vamos entonces, después de esta breve introducción, a hablar sobre las lesiones meniscales. Es una de las lesiones más frecuentes que existe, sobre todo en personas jóvenes y muy activas. Al realizar deporte, sobre todo, se presenta este tipo de lesiones. Ya hemos dicho que los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas que se encuentran entre el fémur y la tibia. Generalmente ya dijimos que la parte del tercio marginal, el tercio hasta la mitad marginal es vascular, pero el resto es avascular y aneural. ¿Cuáles son las funciones de este menisco?
mantiene la congruencia entre el fémur y la tibia. Ustedes saben que la tibia es plana y el fémur es redondeado. Entonces, para que haya una mejor congruencia y una mejor distribución de el peso y las presiones que vienen a través del fémur sobre la tibia, pues se encuentra este menisco, distribuyendo la carga axial. Distribuye también el líquido sinovial para que nutra mejor el cartílago articular y da una estabilidad también pasiva de la articulación. El mecanismo de producción de las lesiones del menisco son generalmente por un movimiento de flexión y rotación de la pierna sobre el muslo o al revés, el fémur sobre la tibia. Al rotar, lo que ocasiona es un pellizcamiento a nivel del menisco y produce una ruptura a nivel de este, en el menisco interno o externo. Es muy raro en los niños, generalmente se presenta en los deportes en personas jóvenes. Hay diferentes formas y tipos de ruptura, ¿no? Que pueden ser de tipo longitudinal, transversal, oblicuas o en pico del oro, como se ve aquí abajo, eh, en asa de balde, diferentes formas y tipos de lesiones meniscales. Algunas de ellas, como ya dijimos, solamente tiene vascularidad en el borde lateral, o sea, en el borde que va pegado a la cápsula. Cuando hay lesiones a este nivel, se pueden hacer suturas meniscales. Voy adelantando el tratamiento. Se pueden hacer suturas porque esta parte tiene vascularidad. Pero si hay una ruptura, por ejemplo, como en este caso, en el cual hay una ruptura a nivel del borde medial donde es avascular, pues en estos casos no van a cicatrizar y por más que hagamos sutura, no va a llegar a cicatrizar este menisco. Entonces, lo que se hace en esos casos es una meniscectomía parcial, es decir, retirar ese fragmento que está desgarrado. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Generalmente es un paciente que haciendo deporte hace un movimiento brusco de rotación del fémur sobre la tibia y esto le va a causar mucho dolor, aumento de volumen. Va a persistir jugando un momento, unos minutos y después va a tener mucho dolor, se le va a hinchar la rodilla y se va a salir pues, del campo deportivo. Lo que va a prestar es dolor, aumento de volumen y de la artrosis o hemartrosis, dependiendo de dónde se encuentra el desgarro. Si es que el desgarro es en la zona vascular, se producirá una hemartrosis. Hemartrosis significa cantidad de sangre dentro de la cavidad articular. Hidrartrosis es líquido inflamatorio dentro de la cavidad articular. Entonces, si es que es en la lesión en la zona vascular, se producirá una hemartrosis. Si es que es en la zona avascular, solamente se produce inflamación y dolor y habrá una hidrartrosis. Puede haber, cuando la ruptura es bastante grande, puede haber chasquido articular, es decir, un sonido, un crujido articular. Y cuando la lesión también es grande, se puede prestar falseos y bloqueo articular, es decir, al movilizarse el fragmento grande, bloquea el movimiento articular y el paciente se queda con dolor en una determinada posición y no puede estirar y no puede doblar, con mucho dolor, hasta que poco a poco realiza movimientos y vuelve nuevamente a la normalidad, pero con mucho dolor. Al examen vamos a encontrar el signo de Murray positivo y también se hace el signo de Apley, que es el paciente de decúbito ventral. Vamos a flexionar la rodilla en 90 grados y presionando a nivel del talón hacemos movimientos de rotación interna y rotación externa. Esto nos va a reproducir la molestia a nivel de la rodilla y con estos movimientos, si el paciente presenta dolor, ya sea en el borde interno o en el borde externo de la rodilla, nos indicará que hay lesiones a nivel de los meniscos interno o externo respectivamente. Todo esta parte clínica, tanto de la anamnesis como el examen físico, lo complementamos con los exámenes auxiliares. Y el principal examen auxiliar, como les decía, que se utiliza en estos casos es la resonancia magnética. La resonancia magnética nos determina claramente las lesiones a nivel del menisco, como se ve acá en la flecha, en la imagen, hay una ruptura del menisco en la parte posterior. El menisco debe verse como un triángulo. En estas imágenes de los cortes frontales debe verse como un triángulo negro. Entonces acá ve que hay una línea blanca en el medio, es una ruptura del menisco. Y también se puede hacer artroscopía. Entonces, con la artroscopía lo que podemos hacer es hacer el diagnóstico
de la lesión meniscal, revisando toda la articulación, y también por medio de la artroscopía podemos hacer el tratamiento. Entonces, en el tratamiento, antes lo que se hacía era resecar. Cuando estaba roto un menisco y fastidiaba, lo que había que hacer es sacar el menisco. Pero se ha visto que el sacar todo el menisco causa con el tiempo inestabilidad articular y causa artrosis. Una artrosis que con los años se va a presentar. Entonces, para evitar esta complicación, lo que actualmente se hace es una resección parcial solamente de la parte lesionada. Esto se denomina una meniscectomía parcial. Y todo por medio de artroscopía, por medio de pequeñas incisiones, sin lesionar mucho la articulación, se reseca esa parte y se soluciona el problema. Vemos una imagen donde está el fémur, la tibia y el menisco. Acá vemos un pequeño video donde vamos a encontrar que el fémur está hacia arriba, el menisco está desgarrado, eso no es un menisco normal, está desgarrado y hacia abajo la tibia. Entonces, fíjese cómo está roto el menisco. Lo que se hace es resecar parcialmente por medio de pinzas o un aparato que se llama afeitador o shaver. Entonces, ahí estamos comiendo con las pinzas de básquet se denomina. Resecamos toda esa parte que está lesionada. Tratando de regularizar los bordes para que no fastidie, porque eso que está roto es lo que causa molestias al paciente, inflamación, dolor y muchas veces falseos y bloqueos. Con este afeitador estamos igualando los bordes y con este vaporizador se puede regularizar mejor aún, alisar los bordes para que no cause mayor molestia. Acá tenemos una imagen donde se ve el menisco normal. Fíjense, arriba está el fémur, el cóndilo femoral, hacia abajo la tibia, y lo que está en medio es el menisco. Tiene forma circular y así es como se ve un menisco normal. La inserción a nivel de los bordes, a nivel de la cápsula, y la parte central, ¿no? Que está libre. Aquí al lado derecho vemos un menisco que está roto completamente, desgarrado. De igual forma acá. Estamos viendo en la parte de arriba izquierda, vemos un menisco que está roto, se está haciendo con las pinzas, resecando todo lo que está lesionado y se deja de esta forma. Seguidamente vamos a hablar sobre las lesiones ligamentarias. Dijimos que los ligamentos principales en la rodilla, en realidad son más de 15 ligamentos importantes en la rodilla, pero nos referimos principalmente a 4 de ellos, a los ligamentos colaterales, externo, colateral interno, y los ligamentos cruzados, anterior y posterior. El ligamento colateral interno es más ancho, pero un poco más delgado que el externo. Tiene una capa superficial y otra profunda. En estos casos se desgarra por una posición brusca en valgo. Como se ha visto en la imagen del cuadro de fútbol, al producirse un movimiento brusco en valgo, se abre la parte interna de la rodilla y se desgarra este ligamento. El externo es lo contrario, se produce por un movimiento en varo forzado. Ustedes saben que el ligamento lateral externo es un ligamento mucho más grueso que el interno. Está insertado a nivel de la cabeza del peroné y en el cóndilo femoral externo. Entonces, cuando hay un movimiento muy brusco en paro, se desgarra este ligamento y se rompe. Y cuando se rompe el ligamento, no solamente es el ligamento, ustedes se imaginarán que está también reforzado por medio de la cápsula articular. Entonces, cuando hay una ruptura de los ligamentos laterales, también existe una ruptura capsular a ese nivel. Por eso es que a estas lesiones ligamentarias se les denomina esguinces. Estos esguinces, ya ustedes saben, hay de 3 grados, grado 1, 2 y 3. El grado 1 es solamente hay un estiramiento del ligamento, pero sin inestabilidad. En el grado 2 hay un desgarro parcial, una ruptura parcial de estos ligamentos, de la cápsula también. Y en el grado 3 hay una ruptura completa.
del ligamento, ya sea colateral interno o externo. Los mecanismos ya dijimos que son ya por un mecanismo brusco en varo o valgo, los cuales van a ocasionar estas lesiones ligamentarias, pero a veces hay mecanismos combinados. Es decir, se produce un varo o valgo, pero con rotación interna o rotación externa. Esto va a hacer de que no solamente se desgarre el ligamento colateral interno o externo, sino también va asociado en estos casos a lesiones de los ligamentos cruzados. Entonces, por ejemplo, si es que hay un valgo y rotación externa, vamos a encontrar que hay una lesión del ligamento lateral interno por el valgo y por la rotación interna puede ocasionar también rotura del menisco interno y del ligamento cruzado anterior. Y cuando hay un varo y rotación interna, en esos casos lo que se produce es una rotura del ligamento lateral externo, el menisco externo también se lesiona y puede haber también lesión del ligamento cruzado anterior y o ligamento cruzado posterior. Clínicamente ya dijimos que lo que se hace en estos casos es buscar em, que se abra la parte lateral de la rodilla haciendo movimientos de bostezo en varo o en valgo, bostezo interno o bostezo externo. Va a presentar en estos casos dolor, aumento de volumen. Generalmente no se presenta hemartrosis. ¿Por qué? Porque a pesar de que había un desgarro, este desgarro, si es que es de tercer grado, se produce con un sangrado, porque hay un desgarro, de todas formas sangra, pero como está abierta la articulación, no se detiene este sangrado dentro de la articulación. Entonces, si nosotros hacemos el témpano, va a ser negativo, porque todo se derrama, va a haber una gran cantidad de quimosis más bien en la parte lateral donde se ha desgarrado el ligamento, pero el témpano va a ser negativo. Generalmente lo que hacemos, como se mencionaba, es el bostezo interno o externo a 30 grados de flexión, de preferencia. Se puede tomar también una radiografía en estrés para ver cómo en el lado izquierdo, en la imagen, como ven en la radiografía, se abre. Es un bostezo radiológico, ¿no? Que se puede comprobar haciendo el movimiento en varo, en este caso en valgo, como se ve en la radiografía, para ver cómo el ligamento lateral interno está desgarrado completamente y se abre a ese nivel. La resonancia pues nos da imágenes mucho más claras, donde podemos distinguir claramente la lesión de este ligamento. Hay una lesión que es importante que debemos distinguir, que es la triada triste de Odo-Nowe, en la cual hay una ruptura, se produce por un valgo y rotación externa, se produce una ruptura del ligamento lateral interno, lesión del menisco medial y ruptura del ligamento cruzado anterior. Acuérdense, pregunta de examen. La triada triste de Odo-Nowe. Cuando hay una lesión solamente de los ligamentos laterales, si es una lesión aislada, solamente de ligamentos colaterales, interno o externo, de primero o de segundo grado, lo que necesita solamente es tratamiento incruento con reposo, frío local, antiinflamatorios. Se puede colocar una calza de yeso o rodillera ortopédica para evitar o proteger los movimientos de varo valgo y se permite con una rehabilitación temprana para el fortalecimiento muscular. En las lesiones de tipo 3 es un poco discutible, es controversial. En estos casos, el tratamiento puede ser incruento con una calza de yeso o rodillera por 3 a 6 semanas y luego inicia con terapia física. Pero en algunos casos, sobre todo en deportistas o en personas jóvenes muy activas, es preferible que haya una cicatrización completa y en buen estado y rápida. Entonces, para eso, lo que habría que hacer es un tratamiento quirúrgico, es decir, un ligamento rápido, es decir, suturar el ligamento que está desgarrado. Los ligamentos cruzados también se pueden desgarrar y en este caso nos vamos a referir al ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior evita el desplazamiento de la tibia hacia adelante, como ya hemos mencionado. Restringe esa traslación anterior de la tibia. Acá vemos claramente cómo el ligamento cruzado anterior evita, se pone tenso cuando hay un movimiento de flexión y evita que la tibia se vaya hacia adelante. El mecanismo de lesión de estas lesiones del ligamento cruzado son frecuentemente en los deportes,
o en accidentes graves. Es muy rara en niños y la frecuencia aumenta pues en la tercera década de vida por la actividad que realizan los jóvenes. Se producen generalmente por una torsión de la rodilla y desaceleración brusca. Es decir, el paciente haciendo deporte corre y se detiene bruscamente, pero hace un movimiento de rotación del fémur sobre la tibia. Esta desaceleración brusca al parar, al frenar bruscamente y rotar, hace de que se rompa el ligamento cruzado anterior. En el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Generalmente el paciente va a decir, he sentido algo que me ha crujido, algo que me ha sonado dentro de la rodilla y me dolió mucho. Entonces va a haber dolor, aumento de volumen, el témpano va a ser positivo, el paciente ya no va a seguir jugando, va a tener mucho dolor y a los pocos minutos rápidamente va a presentar témpano positivo con aumento de volumen. ¿Por qué? Porque el ligamento cruzado está revestido de membrana sinovial y al romperse, al desgarrarse el ligamento cruzado, se desgarra también la membrana sinovial y ustedes saben que la membrana sinovial es muy vascularizada y al desgarrarse pues produce un sangrado dentro de la articulación produciendo hemartrosis, es decir, que el témpano va a ser positivo, vamos a encontrar el signo del cajón anterior positivo y el signo del Lachman también positivo, como se ve acá. Es el signo del Lachman. Podemos tomar una radiografía también en estrés, aunque ya no se usa mucho, de preferencia se toma una resonancia, en la resonancia se ve claramente la lesión, ustedes ven aquí en la imagen de la izquierda, así es como se ve normalmente negro y continuo el ligamento cruzado anterior. En cambio en el otro, fíjense, está prácticamente partido en dos el ligamento cruzado anterior. La artroscopía nos puede ayudar también al diagnóstico, pero la artroscopía generalmente actualmente se utiliza para no solamente hacer el diagnóstico, sino también el tratamiento de estas lesiones. El tratamiento de la lesión del ligamento cruzado anterior debe ser individualizado. Puede ser un tratamiento conservador o quirúrgico. ¿En quiénes se hace el tratamiento conservador? ¿Y de qué va a depender? Pues va a depender del grado de inestabilidad que presente el paciente. Cuando el cuadro es agudo va a tener mucho dolor, pero si el paciente descansa, el proceso inflamatorio va a ceder y el paciente va a volver después de 2, 3 semanas que baje el dolor y la inflamación, va a volver a caminar. Hace su terapia de rehabilitación, va a poder hacer su actividad normal de caminar, incluso trotar y correr, pero va a tener inestabilidad si es que hace mucho deporte. Como sabemos, el ligamento cruzado da estabilidad anteroposterior y entonces, si es que no tiene buena musculatura, pues la tibia se le va a ir fácilmente hacia adelante o hacia atrás. Eso es la inestabilidad. Depende también de la edad. Si es un paciente mayor de 50, 60 años, aunque eso es relativo, pero si no hace mucha actividad y es un paciente de edad avanzada, pues preferible no operar porque no le va a ayudar mucho el hacerle una operación para corregir este problema. Es importante el nivel deseado de actividad futura, es decir, la expectativa que tiene el paciente. Si es un paciente joven que es un deportista profesional, por ejemplo, como por ejemplo a Guerrero, ¿no? Lo operaron de el ligamento cruzado anterior. Entonces, si es un paciente pues que necesita hacer actividad física forzada y su actividad es esa, entonces es preferible operarlo. Y la condición médica general, ¿no? Si es que reúne todos los requisitos para poder ser intervenido. Entonces, si es que decidimos que el paciente no sea operado, ya sea por su edad, por su actividad física, etcétera, etcétera, porque no tiene mucha inestabilidad, pues lo que hacemos es educar al paciente, porque no tiene que hacer mucha actividad de fuerza, modificar su actividad, ya no puede hacer deporte de competencia, puede hacer actividad de deporte, pues recreativo, fortalecimiento de los músculos estabilizadores, eso es importantísimo porque como hay inestabilidad por la falta de este ligamento, lo que hay que hacer es fortalecer los músculos para que dé una buena estabilidad y hacer evaluaciones frecuentes. Pero si decidimos hacer el tratamiento quirúrgico, pues en estos casos lo que tenemos que hacer es una plastía ligamentaria, es decir, reemplazar ese ligamento que está roto. Es imposible hacer una reparación, es decir, suturar el ligamento que está desgarrado, porque es un ligamento bastante pequeño, mide alrededor de 2 centímetros. Y entonces hacer una reparación dentro de la rodilla, se imaginarán ustedes que es muy, muy difícil. Entonces, casi imposible. Lo que se hace es reemplazar con una plastía ligamentaria
obtenida de otro lugar, generalmente del mismo paciente. Se puede hacer con tendón patelar, es decir, con tendón rotulianos, vamos a ver ahorita la técnica, o puede hacerse con tendones de la pata de ganso, es decir, con semitendinoso y gracilis, o puede hacerse también con aloinjertos de HTH, es decir, aloinjertos de cadáveres, con injertos cadavéricos. Se puede hacer de tendón rotuliano, se puede hacer también de tendón de Aquiles, se está utilizando, que se puede realizar también para no sacrificar del mismo paciente otra parte de su mismo cuerpo. O se puede hacer también sustitutos sintéticos, aunque esto último se está dejando ya mucho de lado porque no tiene la misma resistencia que un tendón normal. Entonces, lo que más frecuentemente se hace es la plastía HTH. Es decir, se saca un fragmento, una tira del ligamento, perdón, del tendón rotuliano, una tira del tendón rotuliano con fragmento de hueso de la rótula y de la articulación anterior de la tibia, y esto se coloca en reemplazo del ligamento cruzado anterior. Rápidamente vamos a ver en un minuto un video donde se determina cómo este ligamento cruzado, con movimiento brusco, como dijimos, de desaceleración y rotación, se desgarra. Entonces, en esos casos, si hemos decidido por la intervención quirúrgica, lo que tenemos que hacer es una plastía del tendón. Realizar las operaciones bajo anestesia. Se puede hacer con torniquete o sin torniquete por medio de artroscopía. Por pequeñas incisiones se trabaja dentro de la articulación, se limpia todos los rezagos en primer lugar del ligamento que han quedado. Ahí se está limpiando todos los rezagos que han quedado del ligamento en la parte proximal y en la parte distal. Se abre a nivel del tendón rotuliano y se extrae una tira, como se ve. Por eso se llama HTH, hueso, tendón, hueso. Es decir, saca un fragmento de hueso, de rótula, tendón y un fragmento de hueso entero de tibia. Se perfora a nivel de la tibia y a nivel del fémur, donde normalmente está el tendón, el ligamento cruzado anterior, y se coloca esta tira en reemplazo del ligamento cruzado que está del talón. Se fija estos botones de hueso al fémur y a la tibia con unos tornillos que lo ajustan y se mantiene ahí hasta que se incorpora ese hueso que hemos colocado, se incorpora a los túneles óseos y cerramos las partes blandas. ¿Qué complicaciones puede tener si es que no se hace la reparación y si hay mucha inestabilidad? Esa inestabilidad nos va a conducir a una artrosis postraumática, es decir, un desgaste, un deterioro intraarticular. Y también puede haber lesiones meniscales por la inestabilidad que presenta. Vamos a hablar un poquito de la artroscopía. Hemos dicho que en las lesiones meniscales, en las lesiones del ligamento cruzado, se utiliza la artroscopía. ¿Pero qué es la artroscopía? La artroscopía es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que se utiliza para visualizar, diagnosticar y tratar problemas en las articulaciones. En realidad, la artroscopía se utiliza para cualquier articulación y en todas las articulaciones. Aquí vamos a ver, porque estamos tratando en este tema sobre la rodilla, que en la rodilla el 60-70% de los procedimientos que se realizan intraarticulares se realizan por medio de artroscopía. Es un procedimiento diagnóstico entonces y de tratamiento de invasión mínima que se utiliza en las articulaciones. En realidad, en todas las articulaciones, como mencionábamos, desde las grandes hasta las más pequeñas, se hacen artroscopía de la muñeca, de las articulaciones interfalángicas del codo, del hombro, etc. Las ventajas son de que es una cirugía mínimamente invasiva, es decir, que se hacen pequeñas incisiones, 2 o 3 pequeñas incisiones de 1 centímetro, por medio de lo cual se introducen el instrumental y se puede realizar el tratamiento de las lesiones intraarticulares por medio de una visión muy amplia de toda la articulación. Algunas veces el tratamiento incluso puede ser ambulatorio.
todo el equipo que se utiliza una torre de artroscopía. Bajo anestesia, lógicamente, al paciente se utiliza un artroscopio, o sea, un lente, una fuente de luz que ilumina dentro de la articulación. Nosotros generalmente utilizamos suero fisiológico para llenar dentro de la articulación y distender todos los tejidos y poder visualizar mucho mejor todas las estructuras que se encuentran dentro de ella. Una microcámara de video para poder visualizar y transmitir a una pantalla, a un monitor. Actualmente ya los monitores son más grandes y son planos, donde se visualiza mucho mejor todo lo que estamos viendo dentro. Es un trabajo que se hace por triangulación, sin mirar, sin hacerlo directamente, sino indirectamente, pero viendo en la pantalla, en el monitor de televisión, qué es lo que estamos haciendo y dónde estamos trabajando. Vamos a hacer rápidamente un procedimiento de artroscopía. Se utiliza para el diagnóstico y tratamiento, ya dijimos, de las articulaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos una lesión del menisco. Entonces vamos a ingresar por pequeñas incisiones. Aquí se ve la lesión del menisco. Al paciente se le coloca anestesia generalmente. Hay algunos trabajos también que van a encontrar que la artroscopía se puede realizar con anestesia local, pero, o anestesia raquídea, lo más frecuente es anestesia raquídea. Se realizan 2 o 3 incisiones. La primera es para poder inocular suero fisiológico, como le digo, para distender la articulación. Y por otros 2 orificios laterales al tendón rotuliano, que son las ventanas por donde se ingresa dentro de la articulación, y a través de ellos podemos visualizar, iluminando dentro de la articulación, podemos visualizar todos los compartimentos que hemos mencionado. Pues ahí estamos utilizando lo que ya dijimos hace un momento, un shaver, un afeitador, o con pinzas también se puede extraer, y resecar solamente la parte que está lesionada. A eso se llama una meniscectomía parcial. Luego revisamos toda la rodilla, todos los compartimentos, para ver si es que no hay ninguna otra lesión adicional. En algunos casos se pueden hacer también otros procedimientos, como por ejemplo suturas meniscales. Dijimos, por ejemplo, como en este caso, si es una ruptura longitudinal y pegada a la región que está vascularizada, en su caso tenemos posibilidad de que pueda cicatrizar esa ruptura y podemos hacer sutura meniscal. Actualmente lo que se está haciendo también en lesiones meniscales es trasplante meniscal, es decir, trasplantes de cadáveres. Se puede utilizar con hueso y hacer un trasplante del menisco cuando hay una lesión muy grande a nivel del menisco. Entonces es preferible no hacer una resección completa, o si es que ya está muy lesionada, pues hacer un trasplante meniscal. En nuestro medio no se está haciendo todavía, pero en otros países que tienen todos los recursos se está realizando este tipo de operaciones. Entonces, ¿cuáles son las lesiones que podemos tratar por medio de la artroscopía? Las lesiones de cartílago, por ejemplo, fíjense acá cómo este cartílago está hundiéndose, está muy deteriorado, o podemos ver ya grados más avanzados como este, en el cual se vuelve como un despeluzamiento, o pueden salir fragmentos de cartílago, o como en este caso que ya hay huecos ya, eh, deterioro bastante marcado del cartílago articular. En la figura de abajo, fíjense cómo se ha salido un fragmento de cartílago y está viéndose hueso pelado. Estos fragmentos pueden, cuando se desprenden del cóndilo femoral,
pues pueden estar nadando dentro de la articulación y esto nos puede dar bloqueos articulares, cuando están como se denominan ratones articulares, es decir, están nadando dentro de la articulación, llega un momento en que puede bloquear la articulación. Acá vemos también otro fragmento libre. O puede haber osteocondritis disecante, como en este caso, como un flap, se abre el cartílago, y en estos casos pues, lo que tenemos que hacer es o resecarlos o incorporarlos con tornillos para que cicatricen en su lugar. Fracturas de platino actividad también se pueden realizar, ayudar para mejorar, digamos, las reducciones de las fracturas de platino tibial. ¿Qué complicaciones pueden traer la artroscopía? Son mínimas en realidad. Complicaciones pueden haber de la anestesia, hemartrosis, siempre vamos a encontrar hemartrosis, o sea, por el trabajo que realizamos dentro de la articulación va a haber un sangrado que cede generalmente a los 2 o 3 días. Puede haber síndrome compartimental, un poco raro también, pero puede presentar si es que colocamos a mucha presión el líquido dentro de la cavidad articular. Tromboembolia es un poco más raro. Y lesiones intraarticulares, por ejemplo, acá, al momento de meter el instrumental, se produce una lesión del cartílago articular. Las incisiones son mínimas, pequeñas, se coloca un punto nada más a cada una de las incisiones. Y finalmente vamos a hablar sobre la artroplastía total de rodilla. Las artroplastías ya dijimos que son reemplazos articulares que se colocan cuando hay un deterioro marcado de la articulación. Y lo más frecuente es en la artrosis y en la artritis reumática. Son las patologías más frecuentes donde hay un gran deterioro articular, mucho dolor, dificultad para la deambulación. Y en estos casos, por el deterioro del cartílago articular, ya no hay nada que pueda hacerse más que cambiar esa articulación y colocar una prótesis a este nivel. En cuanto a la técnica, rápidamente veremos cómo la articulación de la rodilla, dijimos que está compuesta por el fémur, la parte articular y la tibia. Estos tienen superficie cartilaginosa y este cartílago cuando se desgasta pues causa mucho dolor, ya sea en la artrosis o en la artritis reumática. Cuando se desgasta este cartílago lo que hay que hacer es reemplazarlo. Entonces lo que hacemos es abrir longitudinalmente la rodilla, se hacen con una instrumentación cortes a nivel del fémur, resecando toda la parte articular. Diferentes cortes que se realizan para poder colocar la prótesis. Son dos componentes, uno que es a nivel del fémur y otro que es a nivel de la tibia. Entonces hay que ubicarnos bien para poder colocar en los planos correctos y poder corregir los varos o valvos que existan. El platillo tibial de igual forma se corta y se coloca una prótesis de prueba primero, una prótesis de prueba para ver si es que todo está correcto, ver la estabilidad. En la rótula, que también generalmente está deteriorado el cartílago, se puede hacer un reemplazo también de la patela. Esto es, depende del cirujano, a veces se hace y a veces no. Y luego de que hemos hecho ya todos los cortes, sacamos la prótesis de prueba y colocamos la prótesis definitiva con cemento. Colocamos cemento para que fije mejor. El cemento, ya ustedes saben, es el metilmetacrilato, cemento óseo, que lo que hace es como una pasta que al secar queda muy rígido, muy sólido y permite una buena estabilización de la prótesis en su lugar. De igual forma, la prótesis de la patela también se coloca con cemento y hemos restablecido la articulación con un buen movimiento y sin dolor. Se coloca el inserto de polietileno y ya tenemos la prótesis colocada. Acá tenemos pacientes con una artrosis bastante marcada, tanto en frente y perfil, y la prótesis que se ha colocado. Le permite un movimiento bastante adecuado. Arriba la artrosis y abajo con la prótesis. Mañana tenemos programado precisamente una prótesis de rodilla que vamos a realizar en el hospital. Muy bien.
¿Alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? Muy bien. Diego, ¿justo quería contar algo? Ya. Diego, ¿nos podemos dar 5 minutos, por favor, de descanso? Sí, sí, doctor. Ya, son las 21:22. En 5 minutos, por favor, volvemos nuevamente, ¿ya? Sí, doctor.